Reporte 100. En el tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral en Sonora ascendió a 30.7%. 30.7%, esto significa, es el porcentaje de la población que no puede comprar la canasta básica, por arriba del 28.7% del segundo trimestre. Así, Sonora ocupa el lugar 13 de los estados con mayor alza de la pobreza laboral, de acuerdo con datos del Coneval. Y justamente para entender estos datos, esta mañana nos acompaña el doctor Luis Huesca. Luis Huesca es investigador del Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo, experto en temas de pobreza, y le agradezco que esté con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, saludos a toda la audiencia. Sí, a ver, para definir y poner en contexto a la audiencia, ¿qué es pobreza laboral? Pobreza laboral es un indicador del Consejo Coneval, sí, que se estima cada trimestre, cada 3 meses, y lo que hace es contabilizar la variación, es decir, la proporción de cómo cambia la población trabajadora con un empleo por debajo del costo de la canasta de alimentos. Sí, es decir, gana menos de lo que cuesta la canasta básica de alimentos. No le alcanza para comprar la canasta básica. Así es, ese es el concepto. ¿Cuántos sonorenses están en esa situación? ¿O qué porcentaje de la población sonorense está en esa situación? Bueno, el dato más fácil de manejar es el porcentaje. Entonces, sí, es un 30.7% de la población que trabaja en Sonora al tercer trimestre de este año, 2022, o sea, sí, es un dato bien reciente. Está pues en esa condición. A 3 de cada 10 trabajadores no les alcanza lo que ganan para comprarse la canasta alimentaria. Claro, así es, así es. A nivel nacional este dato, ¿cómo está? Es decir, la pobreza laboral, si en Sonora 3 de cada 10 trabajadores no les alcanza para la canasta básica, a nivel nacional, ¿cómo está este porcentaje? 4 de cada 10. Así es, 40%. Sí, ¿Sonora ha tenido mejores números? Claro que sí, si lo vemos en perspectiva, en el largo plazo, vamos a decirlo, en el largo plazo, porque este índice se calcula desde el 2005, sí, que es cuando nace esta encuesta de INEGI, la encuesta nacional de ocupación y empleo, y precisamente podemos observar que Sonora trae una tendencia por debajo de 30%. Sí. Pero si sacamos el promedio, precisamente el promedio de todo este periodo, Sonora andaría en una pobreza laboral de 29%. Del 2005 a la fecha. Así es. 29%. Exactamente. Entonces han habido altibajos, han habido crisis económicas, tenemos la más reciente, que es la del COVID, y precisamente en el 2020, en el segundo y tercer trimestre, alcanzamos el promedio, pero nacional, o sea, Sonora se fue hasta el 40, poco más del 40%. ¿Y ahorita ya bajó? Bajó, así es, pero no logramos el nivel que teníamos pre-pandemia, es decir, en enero, marzo del 2020, antes de la pandemia, el porcentaje era de 27%. Aunque es muy cercano, pero era 3 puntos más abajo, entonces no nos hemos recuperado. Pero son un montón de trabajadores, un punto representa un montón de trabajadores, ¿no? Claro, ya a nivel de la economía de Sonora, estamos hablando de miles, ¿no? Sí, entonces el hecho de que la pobreza laboral esté promediando desde 2005 a la fecha 2022 en el 30%, 3 de cada 10 trabajadores sonorenses que no les alcanza para la canasta básica, significa, pues digo, no, es una noticia, digamos que agridulce, porque pues ni para atrás ni para adelante, o sea, o sea, qué bueno que no para atrás, pero tampoco para adelante, es un estancamiento de la economía de 2005 a la fecha, entonces. Podemos decirlo que laboralmente así es, hay un fenómeno estructural y que ocurre en todo el país, pero sí, está muy pegado también al sector informal. Entonces, los datos que nos muestra ahorita el reporte, porque se da cada trimestre, lo tenemos, y cada trimestre podemos tener esta charla y vamos a observar que es una especie de columpio, pero en unas bandas muy pequeñas, es decir, es muy poco lo que se reduce, cuando se reduce, y cuando aumenta es más fácil que crezca más que lo que se reduce, pero se mantiene en una banda, digamos, para el caso de Sonora, del 30%. Sí. Entonces,
se observa que en el largo plazo hay que hacer más todavía, más cosas, porque han pasado políticas laborales, gobiernos, y ahorita acabas de comentar que el 20%, pero hay que ver si el sector privado está de acuerdo. Realmente son políticas muy tibias, ¿no? Sí, ahora si lo ponemos en términos sexenales, Luis Huesca Reynoso, si esto se mide de 2005 a la fecha, en 2005 el gobernador era Eduardo Burz, de 2005 a 2009 el gobernador fue Eduardo Burz, de 2009 a 2015 fue Guillermo Padres, de 2015 a 2021 fue Claudia Pavlovich, y de 2021 a la fecha es Alfonso Durazo. La pobreza laboral en Sonora, en términos de administraciones estatales, ¿cuándo ha estado mejor? ¿Con Burz, con Padres, sí, con Claudia o con Durazo? Definitivamente con Burz, y lo peor ha sido, curiosamente, a partir del 2009, 2010, que estuvo el gobierno panista con Guillermo Padres. Eso es, digamos, lo peor. El peor deterioro laboral, porque los índices llegaron, porque ahí ya no había crisis, fue post-crisis, hablamos del 2010, sí, en el segundo y tercer trimestre, y los índices llegaron a ser de 35%. O sea, la etapa peor de pobreza laboral fue con Guillermo Padres. Así es. La mejor etapa fue con Eduardo Burz. Así es. El índice más bajo fue de 19, casi 20%, sí, que fue en el 2006. Quitándole la pandemia, porque la pandemia vino a alterar todos los números, quitándole la pandemia, ¿cómo fue el sexenio de Claudia? Fue un sexenio, la verdad, digamos que se ubica un poco menos mal que Padres, sí, pero por encima de Burz. Y la tendencia ahorita... ¿Por encima Burz o por encima Claudia de Burz? Por encima de peor, o sea, de mala condición. Es decir, o sea, Burz es quien ha tenido mejor manejo. Totalmente, en ese tema. Y ahorita vemos que se mantiene y pareciera que es más sensible a la alza que sube el índice que a la baja, pero estamos un poco mejor que con Claudia Pavlovich. Con Durazo, ¿cómo van las cosas? Esto, claro, ese es el dato que es un dato positivo, porque estamos mejor. Se observa que la tendencia es un poco mejor que con Claudia Pavlovich, pero seguimos por encima de Burz, ¿no? O sea, todavía nos falta hacer algo más para generar ni más Padres, ni Padres, ni Claudia, ni Alfonso han superado a Eduardo Burz en esa cifra. Así es, ese dato es un contundente, ¿no? ¿Y antes de Burz no había esta medición? No se hacía porque la encuesta nació en el 2005. Con el Coneval. Sí, bueno, el Coneval ya existía, sin embargo, la encuesta era urbana nada más, y ahora se extendió a zonas rurales. Sí, ahora, ¿qué tiene que ver el tema de la inflación con la pobreza laboral? Es decir, ahorita estamos viviendo una inflación alta en comparación con otros años. La inflación más alta que se tuvo fue en el tiempo de Fox, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, de ahí empezó a bajar, sí. A bajarse, pero fue por un daño que se empezó a hacer también a la economía, por haber dejado en un piso muy bajo los salarios, y se golpearon mucho los salarios. Es un daño que se empezó a hacer precisamente en este periodo de Fox. Se acentuó con Felipe Calderón y siguió también con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ese anclaje que se hizo a los salarios con el pretexto de mantener la inflación baja, personalmente yo pienso que fue un daño que se hizo a la economía y que no se ha recuperado se ha recuperado, pero ha sido lento con estos aumentos que se han dado al salario mínimo. Pero ¿qué tanto atenta la inflación que tenemos ahorita en el país en el tema en el tema de la pobreza laboral? Sí, realmente frena avances. Ahorita el aumento de los alimentos, nos dice Coneval, que roza el 14% ya en lo que va del año, y puede cerrar todavía más, 2 o 3 puntos más en el año, pero ya fijémoslo al tercer trimestre, 14% de los alimentos, 8.5% la inflación general. Entonces los alimentos llevan una tasa mucho más alta que la inflación promedio de la economía. Entonces este es el impuesto, vamos a decirlo, que le cuesta más a los pobres. Sí. Y por lo tanto, los empleos que se están generando, pues los pocos empleos que puedan superar este umbral, se ven frenados los avances en el salario mínimo por el aumento del costo de los alimentos, ¿no? Sí, cuando hablamos de canasta básica, ¿hablamos de alimentos nada más? Sí, así es. El costo de una canasta básica de alimentos. Cumple con los requerimientos nutricionales de una familia,
con los hijos, con los adultos. Entonces, ¿qué pasa con estas familias? Si no les alcanza para la canasta básica, ¿cómo le hacen para pagar la luz? Claro, es buena pregunta. Pues se resulta que el dato que nos da también aquí Coneval, junto con la encuesta, porque la encuesta la hace INEGI, no la hace Coneval, es que se creció mucho el empleo informal. Sí. Entonces son actividades que el dato de Coneval está calculado con el empleo principal. Sin embargo, las familias lo que hacen es que buscan estrategias de sobrevivencia. Entonces el empleo informal es muy interesante lo que sucedió, porque podemos observar que del año, o sea, si lo vemos anualmente el cambio, nos dice Coneval, hubo una reducción en la pobreza laboral. Se incrementó en el trimestre, ¿no? Del segundo al tercer trimestre de este año. Sin embargo, si lo vemos de forma anual, disminuyó la pobreza laboral. Pero en mi punto de vista personal, es una disminución que no es estadísticamente significativa, es decir, no es un cambio que el hecho de decir es que disminuyó de 40.7 a 40.1, son 0.6, o sea, puntos porcentuales, no es un cambio. En estadística esto no cambió. Sí. Por lo tanto, se ha mantenido constante, aunque Coneval diga que se redujo, pero sí hay un dato interesante, el 66% del empleo que se generó, porque se generaron muchos empleos, vamos a decirlo, en este año de lo que va con López Obrador, del tercer trimestre del 2021 al tercer trimestre de este año 2022, se crearon 1.600.000 empleos, como nunca se había registrado desde hace décadas incluso, al menos más de una década, y de estos 500.000, es decir, el 31.2% fueron creados en el sector informal, o sea, menos de la mitad, una tercera parte al menos, de los cuales fueron 43.7 en las zonas rurales y el 56 en las zonas urbanas. Entonces vemos que las zonas urbanas están sirviendo como de un colchón a estas personas que tú comentas, que cómo le hacen. Y de este empleo informal, el comercio se llevó el 39.2%, la manufactura alrededor del 33% y los servicios el 27%. Pero sí podemos hablar entonces que de este 1.600.000 que se crearon, 1 millón, al menos poco más de 1 millón de empleos se crearon en mayor proporción en el comercio y en la manufactura, ¿no? Sí. O sea, sí vemos que hay más empleos formales, es un punto positivo para el gobierno actual de Andrés Manuel. Sin embargo, una tercera parte fueron informales. Y estos empleos informales, precisamente, si lo comparamos con respecto al ingreso laboral promedio que gana un empleo formal, anda ganando cerca de los 10,000 pesos y un empleo informal anda ganando alrededor de 4,000 pesos. Sí. Entonces, es una diferencia fuerte, ¿no? Claro. Son promedios, pero eso te da una idea que los empleos informales siguen siendo, pues, el colchón de las personas que están en la tendencia laboral de la pobreza, porque no les alcanza para comer. Sí. Así es, entonces tienen que buscar esta sobrevivencia. Luis Huesca, muchas gracias por estos datos, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD. Gracias por compartirlos. Gracias, pues ahí estamos, lo que se ofrezca en el CIAD y aquí contigo cuando... Estamos en contacto. Reporte 100.